Muy bien, queremos dar una bienvenida muy especial a todos ustedes, los que nos visitan hoy en la comunidad cristiana de transformación, esos hermanos de allá que se están besando, qué bueno. Y ustedes que no se están besando, pues también bienvenidos a la comunidad cristiana de transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Hermana, no es el momento. Bueno, muy bien. ¿Cómo están ustedes los de esta nave? Eso, los de esta nave. Eso, que se sienta que hay gente, que se sienta que dijo el de Molotov, que se sienta, que se sienta. Muy bien, gloria a Dios porque estamos en este día y vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Acá en la comunidad cristiana de transformación estamos haciendo una serie sobre el libro de los Colosenses. No estamos haciendo una exégesis profunda del texto, pero sí estamos haciendo una aplicación práctica y sencilla de lo que es esta epístola, de lo que lo podemos, de los principios que podemos extraer para hacerlos prácticos y aplicables en nuestra vida cotidiana. El evangelio, estábamos diciendo ahorita con los hermanos, es algo sencillo, algo práctico. El evangelio del Señor Jesucristo son buenas noticias. El evangelio no es nada complicado. Los que lo complicamos somos nosotros. Así que vamos a leer entonces la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versos del 15 al 23. Obviamente no vamos a poder desarrollar todo el tema de hoy, pero vamos a tratar de avanzar en lo que más podamos y que Dios nos ayude. ¿Están conmigo? Vamos a leerlo. Para los que tienen en pantalla, la versión que hay en pantalla, la versión que tiene en pantalla es la versión Reina Valera 1960, que es la versión que nosotros acá en la comunidad cristiana de transformación leemos, trabajamos. Muy bien, dice así, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe que me gusta lo que está haciendo la hermana? Queríamos leer la Biblia puestos de pie. Puestos de pie. Muy bien. No crea que aquí somos irreverentes, pero sí, un poquito. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, con la bendición del Padre, Dios Todopoderoso, y con la unción del Espíritu Santo. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean principados. Perdóneme. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliarnos consigo. ¿Yo qué dije? Es que yo le coloqué el nos. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Palabra de Dios. Muy bien, ahora sí se puede sentar y vamos a entrar en materia. Voy a hacer un breve resumen. Hemos leído en contexto que la epístola del apóstol San Pablo fue una epístola que se escribió aproximadamente en el año 50 de la era cristiana, la era actual que estamos viviendo. Y es una epístola que escribió el apóstol Pablo desde prisión. Parece ser que él no conoció
esta iglesia, la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas, como otras, algunas que fueron fundadas en el Asia Menor, fueron fundadas, parece ser, que por el varón Epafras. Por el varón Epafras. Epafras significa carismático o el que agrada. Habíamos hablado en algún momento que yo me identificaba con Epafras, y porque todo el mundo quería estar con él. Bien, Epafras era el pastor fundador de la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas estaba ubicada a orillas del río Lico, lo que hoy es conocido como la Baja Turquía. Esa ciudad, la ciudad de Colosas, hace aproximadamente en el año 60 después de Cristo, hubo un terremoto y esa ciudad parece que se perdió. Pero lo que no se perdió fue lo que Dios nos dejó a nosotros a través del apóstol Pablo para que el día de hoy nosotros pudiésemos tener esa verdad espiritual aplicada para nosotros en este día. ¿Están conmigo? Resulta que en esa época, en la iglesia la iglesia naciente, sobre todo la iglesia del Asia Menor, estaba viviendo un conflicto. ¿Cuál era el conflicto que estaba viviendo esa iglesia en ese momento? Que la verdad de Dios manifestada en Jesucristo estaba sufriendo un gran ataque. ¿Cuál era el gran ataque? ¿Ustedes recuerdan cuál era el gran ataque? El gran ataque era que estaban atacando, valga la redundancia, la deidad de Jesús. ¿Y cómo estaban atacando la deidad de Jesús? La estaban atacando con varios aspectos religiosos de la época. Uno de ellos era el gnosticismo judaico, que para ellos la salvación no se podía hacer a través de la sangre, como dice en el libro de Colosenses, donde lo acabamos de leer, capítulo 1, creo que es en el verso 20. No era a través de la sangre. Para ellos era imposible que un ser humano pudiese haber derramado su sangre en libación por salvación de otras personas. Eso no era concebible porque ellos no practicaban ese tipo de sacrificios humanos. Ellos no entendían el concepto de salvación y de perfección en cuanto al sacrificio. Entonces el judaísmo gnóstico, empezó a llegar a ese sector de la iglesia y la mayoría de miembros de esa iglesia no eran judíos, eran gentiles, la mayoría. Entonces esta gente, como tenía una fe sincera, estos judíos quisieron empezar a hacerles una mala jugada y querían empezar a enredarles a ellos el concepto de fe que estaban manejando. Y entonces empezaron a enseñarles a ellos que habían muchas cosas que se tenían que añadir para ser salvo. Por ejemplo, para ellos se era salvo a través del conocimiento. Se llama gnosticismo, la salvación a través del conocimiento. O sea que ellos en ese momento manejaban algo así como una supermentalidad. Eran superhumanos, eran superintelectuales. Ellos creían o pretendían que a través de la sabiduría de la psique era que alcanzaban sabiduría. En estos días estaba yo haciendo un curso de psicología, obviamente virtual, y uno de los ponentes de este curso, el tipo decía que hoy en día se está viviendo la misma situación de hace 2000 años, cuando predominaba el conocimiento filosófico. Y para ellos, aparentemente, los científicos de hoy en día, igual que hace 2000 años, dicen que solamente el ser humano logra su máxima expresión cuando están llenos ¿de qué? De conocimiento. Y la Biblia dice que Dios coge la sabiduría humana y la enreda, porque Dios mira de lejos al que es ¿qué? Soberbio y altivo, pero al que es humilde y contrito como lo mira el Señor, de cerca. Aparte de eso, la Biblia dice que la salvación se ha dado para aquellos que la entienden desde la humildad. Dice el Señor, porque ha escondido Dios esta sabiduría a los sabios de este siglo y se la ha dado ¿a quién? A los humildes, a los sencillos. La salvación es algo que es tan grande que no se lo puede dar solamente a través del ¿qué? Del intelecto. Hace 2000 años, entonces, pues para resumir, se estaban viviendo esas filosofías raras dentro de la iglesia. ¿Y a qué estaban atacando? A la persona más maravillosa, exacta, que ha pasado sobre la tierra, al Señor Jesucristo. Se enseñaba en ese tiempo los extremos. El extremo de que no, todo era malo, el abstencionismo, todo era malo.
sea, si usted se ponía una falda, era malo. Si se ponía un pantalón, era peor. Era malo. Todo era malo, todo era pecado. O sea, si usted se da cuenta, hoy en día hay conceptos doctrinales que enseñan ese tipo de cosas. Todo es malo. No mire, no haga, no toque, no se imagine. Vístase de tal manera. Esta semana abrimos un GT. Y la hermana, la anfitriona de la casa me dice, ellas están muy nuevas en el evangelio, y me dice, pastor, usted en la iglesia, ¿qué exige? A mí me rayó, yo eso le dije yo, hermana, traiga plata, es lo único que exigimos. Me dijo, ¿usted qué exige? Le dije, ¿cómo así que qué exijo? No entiendo su pregunta, amada. Me dice, no, es que allá hay una señora que me está invitando para la iglesia de ella, pero en la iglesia de ella me dicen que no tengo que tener zarcillos, que no me puedo poner pantalón, que no... Empiezan a imponer en una persona una cantidad de cargas que aún para ellos es difícil. Perdón, yo no me quedé con la gana de preguntarle, ¿y dónde está esa hermana? No, aquí a 3 casas. Entonces cuando íbamos pasando, después de salir de la casa de ella, yo llegué y pasé y miré. Y entonces la señora me dijo, es ella. Y adivine cómo estaba vestida. Estaba en shorts. Yo le dije, hermana, se va a condenar. Simple, ¿sí o no? Entonces la hermana me dijo, pastor, ¿usted qué exige? Mi hermana, lo que exige el Señor, un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto, mire, eso es el que tiene la fijación, pues lo va a ver. De hecho, el hermano con el que fuimos fue el que me dijo, están chores. Entonces yo le dije, se va a condenar. Pero lo pensé en voz alta. Listo, se va a condenar. Estaba el otro extremo, que era el libertinaje absoluto. Los dos extremos. En ese momento en la iglesia de Colosas se estaba viviendo eso. El abstencionismo total y el libertinaje total. No hay problema porque somos salvos, ¿cierto? No existe, en Cristo no existe un rango medio. La gracia te salva, pero la gracia te convence. Por eso cuando nosotros nos estamos reuniendo y estamos adorando a Dios, nosotros no nos podemos dejar llenar de temores, no nos podemos dejar de llenar de coacciones para podernos mover en la alabanza y en la adoración a Dios. ¿Están conmigo? Entonces no hay puntos medios. Tú eres salva. Amén. Y entonces la convicción de la salvación, ¿quién te la da? Dios. Es el Espíritu Santo el que me convence. No es un hombre, no es una doctrina. Es Dios. Y eso yo lo quiero hablar hoy con ustedes. ¿Están conmigo? Entonces, en la iglesia también había otro concepto, y era que para ser salvo tenía que adorar ángeles. Dice ahí más adelante en el capítulo 2, verso 14, que ellos adoraban a manifestaciones angélicas. O sea, el judaísmo de esa época se quería meter en la iglesia. ¿Y qué quería hacer en la iglesia? Pervertir, dañar el buen concepto de libertad que Dios había traído. El Señor Jesucristo, que vino a traer libertad. En la Biblia dice, al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. El Señor es el que nos trae libertad a usted y a mí. Él no quiere que usted viva cargando un lastre de religiosidad, sino que usted viva cargando la cruz de Cristo que te trae libertad. Amén. Muy bien. Para empezar, ese era el resumen. Para empezar, hoy, yo quiero que usted repita conmigo esta frase. A Cristo se entiende desde la resurrección, no desde la crucifixión. Voy a volver a repetir. A Cristo se entiende desde la resurrección y no desde la crucifixión. ¿Por qué a Cristo se entiende desde la resurrección? Porque Él en este momento, ¿cómo está? Está vivo. Cristo, su Cristo, mi Cristo, nuestro Salvador, ¿cómo está? Él está vivo. El tema es que nosotros en nuestro intelecto todavía tenemos la idea de con lo cual nos criaron a nosotros, la imagen del Dios parroquial, aquel que todavía está en el crucifijo y que quedó ahí por siempre y por siempre y por siempre. No, uno de los símbolos del cristianismo es la cruz, no el crucifijo. Uno de los símbolos del cristianismo es la luz. Y uno de los símbolos del cristianismo que deberíamos cargarlo en una imagen o lo que sea, así me digan idólatra, es la representación de la tumba vacía. Porque la muerte no pudo retener a Jesús. ¿Y por qué la muerte no pudo retener a Jesús? Enseguida lo vamos a mirar. ¿Están conmigo? El tema de hoy lo hemos titulado
¿Conoces la verdadera representación de Yahweh? ¿Tú has tenido un encuentro con Jesucristo? ¿Has tenido un encuentro cercano, directo, vital, biológico, vivo, dinámico con Jesucristo? Si tú lo has tenido, entonces me vas a entender mucho más fácil el mensaje que yo quiero compartir el día de hoy. Porque hoy Dios quiere decirnos a usted y a mí, ¿ustedes se quieren tomar una foto con Jesús? ¿Quién no quisiera eso, sí o no? ¿Usted le puede tomar una foto a algo que no se ve? Dios nos entregó a usted y a mí la representación de su amor a través de Jesucristo. Dios nos entregó a usted y a mí la representación de Cristo, de su eterna bondad y misericordia a través de ¿quién? De la persona de Cristo. Entonces, para poder entender eso, necesitamos saber Cristo cómo. Resucitado, vivo. No lo podemos ver muerto. Porque si lo vemos muerto, nuestra fe ha sido ¿qué? En vano. No hemos hecho absolutamente nada. Muy bien, vamos a empezar entonces a leer la Biblia. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, Él, Jesús, está en mayúscula y con tilde. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vamos a mirar la primera parte del verso 15. En la primera parte del verso 15 dice, Él es la imagen. En griego es eikon. De ahí viene la palabra ícono. Eikon. Pero resulta que aquí imagen es algo que representa a algo o a alguien. Ahorita estamos haciendo el ejercicio. Hermano, ¿usted es hincha de quién? Entonces cuando usted ve la AN, ¿qué ve? Al Nacional. ¿Usted ve la representación de qué? Del equipo. Usted ve la AN y ve al Nacional. No ve a los 11 jugadores que salen a la cancha, al equipo, al cuerpo técnico. Usted no ve nada de eso. En esa imagen, usted ve al Señor. Ojo con esto, no estoy diciendo que vamos a adorar una imagen de Cristo. No. Estoy tratando de graficar al Cristo que. Sí, antes de que empiecen a decir que la imagen, no. Yo quiero una imagen del Señor. Ay, yo quiero la imagen yo quiero la imagen del, ¿cómo es que se llama? Con la samaritana. Ay, yo la quiero para mí. Y la foto de ella, mi carita. Estoy diciendo lo que dice la Biblia, que es en griego eikon, ícono. O sea, él es un ícono, una bandera, una representación de. ¿Y Cristo a quién está representando? A la deidad, a Dios, al eterno. Él lo está representando, ¿cierto que sí? En el mismo verso 15 se empieza a hacer el resumen, en el verso 15 de Colosenses capítulo 1, se empieza a hacer el resumen de lo que está escrito en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versos del 1 al 8, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo en el verso 4 dice de Juan capítulo 1, ¿se hizo qué? Carne, se manifestó. O sea que Dios, ¿qué hizo en sí? Se hizo carne, se manifestó. En ese tiempo, a lo que más atacaban era esa manifestación de Dios. Yo les estoy diciendo a ustedes esto, que debemos entender a Cristo de la resurrección, porque nosotros los cristianos somos los primeros que tenemos que estar convencidos de que Jesucristo, ¿cómo está? Somos los primeros. Si usted y yo no estamos convencidos de eso, mijo, yo creo que lo mejor es que vuelva a hacer la decisión de fe. Si usted no está convencido de que Cristo está vivo, repita conmigo. Señor Jesús, yo te recibo y te confieso como mi único y suficiente Salvador. ¿Por qué usted y yo necesitamos estar convencidos de eso? Voy a hablar, en estos días hemos hablado de doctrina de salvación acá. Aquí estamos hablando de doctrina del Hijo, doctrina de Jesucristo, cristología. La cristología y la salvación, la soteriología, van de la mano, van juntas, ¿cierto? En el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De dónde proviene la salvación? De Jehová. Pero antes de yo recibir la salvación, ¿qué tengo que ser primero? Iluminado, alumbrado. O sea, yo tengo que estar convencido de que Jesucristo es la luz del mundo. Él lo dijo, yo soy la luz. Y él dice después de nosotros, ¿qué somos nosotros? Usted y yo, lumbreras. Dice, ustedes son
la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que alumbran, los que sazonan, los que le dan sentido, los que... ¿Cómo es que dice el burro de Che? Ustedes son los que le dan el sabor a este mundo. Eso dice la Biblia de usted y de mí. Que usted y yo que somos en esta tierra, sal. Un desmonte aquí de los conceptos del mundo. Estoy salado, gloria a Dios. Cuando a mí me dicen es que usted está salado, digo gloria a Dios. Porque quiere decir que estoy sazonando, estoy preservando, estoy haciendo lo que Dios me dijo. Eso bulto de sal, amén, tonelada de sal me pueden decir. Porque Cristo me comparó a mí con ¿qué? Con la sal. Dijo el tío, salao. Sí, salado, ¿te acuerdas que el tío? Por eso decía el salao. En ese tiempo, la iglesia de Colosas estaba atacando el judaísmo estaba atacando a la iglesia de Colosas en el sentido de que para ellos Jesucristo no era el creador, sino que era una criatura. Entonces hoy el Señor nos está diciendo a usted y a mí que en el verso 15 dice, Él es la imagen, el ícono, lo que Él quería mostrarnos a usted y a mí para que pudiéramos ir en pos de ello, o sea, en pos de Jesucristo, el que está vivo, para que nosotros pudiéramos refugiarnos en Él. En Colosenses dice que usted y yo estamos escondidos con Cristo en Dios. Dime. Ponle pues cuidado, excelente esa acotación. Dice la hermana, dice la corresponsal, que ella le habló a alguien de Jesús y le preguntó, ¿cómo ves a Jesús? Y la persona le dijo, la primera imagen que se me vino fue la del Dios parroquial. Y la hermana cristiana dijo, y yo veo a Jesús por allá en el cielo esperando a que nosotros vayamos. Pues resulta que Cristo está activo. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, que Él que está haciendo en este momento. Está trabajando, Él está preparando morada para usted y preparando morada para mí. ¿Y eso lo hace un Dios muerto? No. Es un Dios vivo que está preparando morada para usted y para mí. En el Evangelio de San Juan capítulo 1, versos del 1 al 8, se cumple, se resume lo que dice aquí en Colosenses, o más bien en Colosenses se resume lo que dice en ese Evangelio. ¿Están conmigo? Entonces, Jesús es la imagen. Jesús es la manifestación. Ojo con esto. Todo el mundo ha querido ver a Dios. ¿A usted no les ha pasado eso? ¿Quién no tiene la idea de ver al Padre? Todo el mundo quiere ver a Dios. Todo el mundo tiene esa sensación. Para allá voy. Iba a citar a Moisés, capítulo 33 de Éxodo, verso 20. Del 20 en adelante hasta el 23. Dice que Moisés, cuando Moisés tenía mucha relación con el Señor, pero no lo había visto directamente. Escuchaba siempre su voz. Él siempre escuchaba su voz. El ser humano no está diseñado para ver a Dios. El ser humano no está diseñado para ver a Dios. Es como si usted y yo nos pegáramos de una cuerda de estas de alta tensión, no lo resistiríamos. O ver el sol. Pero Dios, ¿qué hizo? Como Él sí quiere tener relación con usted y conmigo, entonces nos mandó ¿qué? El ícono para que lo reconociéramos a Él. Dios necesitaba que usted y yo viéramos algo tangible para que pudiéramos inclinar nuestra mirada hacia ¿quién? Hacia Dios. Ojo con esto. Dios quiere restaurar la imagen que el hombre perdió de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ¿qué fue lo primero que se les distorsionó a ellos? La imagen de Dios. Le tuvieron miedo, no le tuvieron la confianza y la cercanía que tenían antes. En la Biblia dice literalmente que el Señor no descendió, no dejó de descender. Dice literalmente, y descendió Jehová normalmente como acostumbraba a hacerlo. No, Él simplemente siguió en su cotidianidad. Y empezó a ¿qué hacer con Adán? Adán, ¿dónde estás? ¿Qué empezó a hacer? Diga conmigo, a buscarme. Él empezó a buscarme porque Dios no quería que la imagen de Él se distorsionara, se dañara, pero lamentablemente con el pecado se distorsionó. Entonces Dios, ¿qué dijo? Me va a tocar entonces
hacerme carne a través de mi Hijo Jesucristo, del que creó este bochinche, para que ellos me puedan, ¿qué? Ver. Y no solamente me puedan ver, sino que me puedan, ¿qué? ¿Qué hizo Tomás? ¿Qué hizo? Literalmente, Tomás tocó al Señor Jesús. Usted y yo tenemos que llegar a ese nivel. Mire, yo no me voy a poner a ustedes a decirle, no, yo soy el más espiritual y yo le he tocado la verruga al Señor. No, 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 no. Nosotros, los creyentes, tenemos que llegar a ese nivel. Al nivel de palpar la gloria de Dios, de poderlo palpar. Nosotros con mi esposa llevamos más o menos 20 meses, 18, 20 meses, en un tiempo de disciplina de oración. Y les voy a decir, es duro. Llevamos ya 20 meses, más o menos. Y no crean, les voy a abrir mi corazón. Ha habido momentos en que yo me he dormido. Sí, yo oro aquí, grito y tal, y solo. Pero estamos juntos y tal. ¿A qué quiero llegar? Que eso nos ha despertado el espíritu a tal punto que aunque a veces uno está cansado y dice, yo sé que Dios no se va a enojar si uno no hace el devocional un día. Pero me ha despertado tanto el espíritu que yo quiero tocarlo. Yo quiero sentir a Jesús. Yo quiero palpar a Jesús. Yo quiero llegar a ese nivel que lo podamos, que como hizo Tomás, no por incredulidad, sino por relación. Porque como Él quiere relacionarse con usted y conmigo, que lo podamos, ¿qué? Relacionar. ¿Sí me estoy dando a entender? Dios quiere que esa imagen que se distorsionó de Él, la volvamos a ¿qué? A tener, a ver nítida, a ver clarita. Él quiere hacer eso. Moisés se lo pidió. Y Dios tan lindo, tan alcahuete, es un término mío, le dijo a Moisés, bueno, usted no me va a poder ver la cara, pero me va a ver la espalda. Me va a ver la espalda. Entonces, ¿qué hizo? El Señor llegó y le tapó la carita mientras lo metió en esa roca y le pasó y le dejó ver ¿qué? La espalda. Dios tan bueno que Moisés, que habló con él, que le dio a él mismo la ley. Moisés le escuchó a Dios la ley y él mismo la copió. Dios tuvo relación directa con Moisés, la tuvo tan amplia, tan suficiente que cuando este hombre subió al monte de Sinaí, allá en el desierto, no tenía necesidad de comer porque Dios lo sustentaba. Dios le suplía todo los nutrientes que el cuerpo necesitaba. Y dice la Biblia literalmente que cuando él descendió su rostro, ¿qué hacía? Y él no tuvo la oportunidad que usted y yo estamos teniendo de ver el retrato de Jesucristo. Él no tuvo esa oportunidad. La oportunidad que usted y yo sí tenemos. Hoy, ¿dónde tenemos la oportunidad? Acá en este lugar. Él dice que Él es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. Si usted y yo queremos ver a Jesús, simplemente tenemos que mirar para dónde. Porque ahí está Él. Él es nuestra cabeza. El tema es que usted y yo no hemos entrado en esa dimensión. ¿Me estoy dando a entender? Él quiere que usted y yo lo miremos a Él. Él nos coloca un ícono. Un ícono es una representación gráfica de algo o de alguien. Y Él quiere que usted y yo la miremos para que no nos dejemos embaucar, para que no nos dejemos engañar, como dice en el mismo libro de Colosenses, capítulo 2, versos del 8 en adelante. Que ninguna filosofía hueca y de humana sabiduría que haga con nosotros nos envuelva. Él quiere que nosotros miremos a quién, a Jesucristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Dónde lo dice? Aquí en el verso 16 del capítulo 1. Ya lo vamos a mirar. ¿Están conmigo? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Hasta ahí estamos claros, ¿sí o no? Eikon, o ícono, Eikon. Dice, el primogénito de toda la creación. En esa época, hace 2000 años, en la iglesia de Colosas, la religión, los religiosos, estaban enseñando, como ahora enseñan cualquier otras doctrinas raras, que ya lo vamos a mirar, estaban enseñando que Jesucristo era la primera criatura o la primera creación de Dios, porque en este texto dice que Él es el primogénito de toda la creación. En ese momento estaban enseñando allá que Jesucristo era una creación. Por ejemplo, hoy, ¿qué doctrinas enseñan ese tipo de cosas? Que Jesucristo fue la primera criatura.
Son los primeros. Lo que pasa es que no puedo decirlo aquí porque me censuran, me vetan. ¿Quiénes también lo dicen? A través de arianos, porque había un tipo que se llamaba Arias. Era el nombre de él era Arias. De ahí salió el arianismo o la herejía ariana. La herejía ariana decía que Jesucristo, su base de doctrina, decía que Jesucristo era la primera criatura. Solamente hasta el 325, en el concilio de Nicea, se desmontó ese concepto de esa herejía ariana. Pero entonces en ese momento, el apóstol Pablo le está hablando a esta gente acerca de la primogenitura de Jesucristo, no porque él haya nacido primero, porque hay que hacer una claridad. Para los judíos, para el pueblo oriental, el primogénito era lo mejor de lo mejor. De hecho, si ustedes pueden mirar el libro de Éxodo, de Levítico y de Números, dice que los primogénitos, ¿a quién se le entregaban? A Dios. Los primogénitos se le entregaban a Dios. Pero hay gente que ha malinterpretado aún la misma ley de Dios. Por eso nosotros a veces nos equivocamos, porque interpretamos mal la escritura. Y entonces, para Dios, el primogénito no es el que nace primero. Y él desmonta este concepto en toda la Biblia. Vamos a empezar desde Génesis. Empecemos desde Génesis. ¿Dónde desmontó el concepto Dios de que el primogénito era el que primero nacía? Más adelantico, en Abraham. Cuando nació Isaac, ¿cuántos hijos tuvo? 2, eran gemelos, ¿sí o no? La historia bíblica relata que asomó un piecito uno y te le amarraron así y te lo escondió, ¿cierto? Entonces supieron que era el primogénito, el que supuestamente nació primero, que era Esaú. Pero resulta que después, ¿quién fue el primogénito? Jacob, el segundo. Más adelante, de los hijos de Jacob, ¿quién fue el mayor? Rubén fue el mayor. Pero ¿quién fue en honor, en rango, en rango y posición? Fue José, ¿cierto? Fue el último. Y así subversivamente usted va a mirar en la Biblia, que la Biblia nos relata que el primero que nazca es el mayor. No quiere decir eso. Para el pueblo oriental, eso decía, eso veían, que el que primero nacía era el primogénito. ¿Ustedes recuerdan la historia de Eliseo con Elías? Cuando Eliseo le dice a Elías que quería la doble porción o la doble unción de él. Lo que Eliseo le estaba pidiendo a Elías no era que le diera una doble porción, como mucha gente interpreta, pues libres de hacer su interpretación, pero la Biblia tiene una muy buena interpretación para eso, y la siguiente: él no le está diciendo que yo ore por los muertos y se resuciten. Pues la Biblia sí relata que hubo doble milagros de todo, no hubo de todo, por eso tal vez sea la interpretación que era la doble unción. Pero en el libro de Deuteronomio hay una ley acerca de los primogénitos, y resulta que los primogénitos tenían una doble porción o un doble reconocimiento, una doble ración en todo. Y lo que Eliseo le estaba reclamando a Elías era que la primogenitura, o sea, el reconocimiento de que él era el primero en la escuela profética que había en ese momento. Entonces, cuando Jesucristo dice aquí en el libro de Colosenses, es el primogénito de toda criatura, no quiere decir que él haya sido creado primero, sino que que haya nacido primero, sino que en rango y en posición, ¿el qué era? Era primero. Jesucristo en rango y en posición, ¿qué era? Primero. Y esa interpretación que acabamos de decir está en el verso 16. Dice, porque en él, o sea en Jesús, fueron creadas todas las cosas. ¿Las que hay en dónde? En los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ahí el apóstol Pablo le estaba desmontando a esos herejes de esa época que Jesucristo era una evolución de la creación. Los testigos de Jehová dicen aún, claro que ahora se hacen llamar los testigos cristianos de Jehová, los testigos de Jehová aún afirman que Jesucristo fue el ángel perfecto de la creación. Quiere decir esto, que Dios creó primero un ángel, y ese ángel creó otro ángel y mejoró.
Y ese otro ángel creó otro ángel y mejoró. Y así subversivamente, hasta que llegaron a Jesucristo. Y Jesucristo era el mejor de la creación. Y entonces él fue el que creó la tierra. El último, ¿cierto que sí? David fue el último de los hijos de Isaí y vino a ser el rey de Israel. Salomón estuvo menor que los otros hijos y vino a ser el rey. Resulta que con Dios no es el que primero nazca, sino el que tenga el rango y la posición delante de Dios. Esto es muy importante para que usted y yo le entendamos por qué. Porque resulta que usted y yo, según la Biblia, somos hijos primogénitos de Dios. Eso es una locura, ¿sí o no? Usted y yo somos ¿qué de Dios? Así que usted puede decirle al Señor, bueno, Señor, como yo soy su primogénito, no quiero decir lo que dice por ahí de que yo soy Jehová Junior ni nada de eso, no. Usted, como yo soy su primogénito, entonces ¿yo qué puedo hacer con Dios? Puedo hablar exactamente. Yo le puedo decir a Dios, bueno, yo necesito mi dote de primogénito. ¿Y Dios qué le va a decir a usted? Claro, hijo, yo le voy a dar a usted su dote de primogénito. Y a ver, tome su dote de primogénito y al mismo tiempo le doy, tome su toga de responsabilidad de primogénito. Porque cada vez que usted le pide a Dios algo, también detrás de esa petición viene una simple. Una petición, una promesa trae una responsabilidad. ¿Están conmigo? ¿Hasta ahí me estoy dando a entender? Muy bien. Hoy Dios quiere decirle a usted y a mí que usted y yo somos ¿qué delante de Dios? Sus primogénitos. ¿En qué posición estamos usted y yo? Les estaba diciendo antes de que la hermana Natacha me interrumpiera. Usted y yo estamos guardados con Cristo en Dios. Estamos guardados delante de Dios. O sea que ¿Él qué está haciendo con nosotros? Nos está amparando. Él está amparando, nos está acercando. Él está cubriendo nuestra vida. ¿Están conmigo? Muy bien. Dice, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Acá en esta primera parte del verso 16 me gusta mucho porque hay dos aspectos. La creación puede tener dos aspectos. La creación cronológica actual que nosotros vivimos en este momento de la Tierra y de todos los sistemas solares y todos los sistemas que hay a nivel del cosmos. Y la eternidad. Están los dos aspectos. En Jesucristo está la eternidad pasada, donde no hay absolutamente nada. Y está en este momento el cronos, la era cronológica, que es la que usted y yo vivimos. En la Biblia dice que el Jehová del Antiguo Testamento no es otra persona más que Jesucristo. Por eso aquí dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Él, la razón de la creación, ¿quién fue? Cristo mismo. Por eso les decía a ustedes, amados santos de Dios, para poder entender este pasaje, ¿cómo tenemos que mirar a Cristo? Resucitado. Porque si no lo miramos resucitado, entonces ¿cómo va a estar nuestra vida? Poquitico enredadita. Porque la mortandad no nos va a dejar ver el alumbramiento que Dios tiene para nuestra vida. Hay cosas que el Espíritu Santo de Dios es el que les tiene que revelar a ustedes. Miren, este tipo de mensajes yo sé que no son los más avivados, pero son muy buenos. Porque cuando usted esté afuera, en la calle, cuando le venga el ataque satánico que le quiere desmontar a usted el concepto de que Jesucristo es Dios, ¿de dónde va a sacar el Espíritu Santo para darle a usted? De lo que usted acaba de recibir. De lo que usted acaba de recibir. No, Jesucristo es Dios, claro que sí. Porque si usted cree en la Biblia, ¿usted cree en la Biblia? Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, no que contiene palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, entonces usted va a decir, pues si la Biblia es la palabra de Dios, ¿quién es la palabra de Dios? Que es Jesucristo mismo, es el que me está hablando y el que me está mostrando su realidad. El convencimiento de esta eternidad, ¿quién se la va a dar a usted? El Espíritu Santo, cuando usted empiece a entender que Él se entiende desde la resurrección, desde la vida. Usted y yo vamos a entender a Jesucristo desde la vida, no desde una letra muerta. ¿Están conmigo? Muy bien, ya voy a terminar con esto porque no nos da para más tiempo. Dice en el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, ojo con esto, sean dominios,
sean principados y sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Los que leen Biblia no notan un parentesco, una relación de estos cuatro elementos con Efesios. Efesios capítulo 6, del verso del 10 en adelante, donde dice que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, que operan ¿en dónde? Huestes espirituales que operan en las regiones celestes. En este verso 16 dice que Jesucristo fue primero que todo eso. Los colosenses, esos judíos que llegaron a confundir a los colosenses, les estaban enseñando que habían ángeles que se podían adorar porque ellos traían revelaciones. ¿Sabe desde cuándo venían ese tema de las revelaciones angélicas? Desde Génesis 6. Cuando los hijos de Dios vinieron y le enseñaron a los hombres, a las hijas de los hombres, se juntaron con las hijas de los hombres, le enseñaron a los hombres artes, les enseñaron cosas, les enseñaron trabajo, herramientas, misticismos, adoración, una cantidad de cosas. Eso venía. Y aquí dice que Jesús, Él fue el que creó esas jerarquías. Él fue el que lo hizo. Cuando dice aquí tronos, está hablando de majestad. Y la majestad que está arriba, ¿en dónde? En el cielo. Por eso dice, lo que está arriba en los cielos y abajo en la tierra. El Señor Jesucristo fue el que creó las jerarquías de la majestad. O sea, en el cielo hay jerarquías. El trono más grande que hay en el cielo, ¿cuál es? El trono del Dios eterno, que fue el que quiso Satanás cuando dijo, me sentaré ¿en dónde? En el trono de Dios, y seré semejante al Altísimo. Él quiso, Satanás, ¿qué quiso? Usurpar el trono de ¿quién? El Señor Jesucristo le quitó el humo. A ver, mijo. Eso es mío, bebé. Úchile, úscale. Se me va para abajo, para la tierra, que después en la tierra tengo un plan con ustedes. Pues madre, le voy a mandar la raza humana para allá y allá es donde me voy a manifestar. Para joderle la vida. Después hablamos de eso. Me fue. ¿Quién fue el que creó esos tronos? El Eterno, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, sean dominios. La palabra tronos en griego es tronos. Lo mismo, pero con una tilde. Con tilde. Majestad. La palabra dominio, sean dominios, tronos, dominios. Dice en griego, dominios es curiotes. De ahí viene la palabra kyrios o señores. Al señor en la Biblia, en griego, lo llaman kyrios. Curiotes, esos dominios, es lo que tiene autoridades civiles. Me voy a explicar. ¿Qué es lo que domina en este momento a los gobernadores de nuestras regiones? Por ejemplo, el gobernador de Antioquia, el gobernador de Cundinamarca, el presidente, son dominios. Esos dominios, ¿quién fue el que los creó? Dios. Sino que esos dominios están siendo liderados en este momento por aspectos invisibles. No vamos a entrar en materia hoy porque nos demoramos mucho. Dime. Todos dependen de Él. Por eso, exactamente, todos sean tronos, dominios, sean principados y sean potestades, le merecen y le rinden tributo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos, absolutamente todos, sean principados, sean potestades, lo que sea, le rinden al Señor. Curiotes con K, son los que manejan el área ¿qué? Civil, los dominios civiles, las legislaturas y demás. Me gusta mucho, los principados. Los principados en griego es archeai o arqué. De ahí viene la palabra arquitectura. Y esa gente, o esos entes, son los que diseñan. Por ejemplo, le vamos a joder la vida a Marcela. Y entonces ellos son los que diseñan cómo le van a joder la vida a Marcela. El plan, ellos proyectan, ellos son los que trazan. Los que trabajamos en construcción sabemos y entendemos, los que leemos planos sabemos cómo es eso. ¿Por qué yo quería hacer énfasis en esto? Porque resulta que usted y yo, si tenemos una imagen equivocada de Jesús y creemos que Jesús, el diablo es el enemigo de Jesús,
Entonces estamos subiendo, lo repetiré muchas veces, estamos subiendo al enemigo al nivel de ¿quién? Y eso es un error grave, porque el enemigo no está al nivel de Dios, el enemigo está por debajo de nuestros pies, ni siquiera por debajo de los pies de Dios, está por debajo de nuestros pies. En Lucas capítulo 9, verso 1, dice que él a sus discípulos les dio ¿qué? Poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, ¿cierto? Ellos le tienen que rendir ¿a quién? A Cristo. Dime. Ajá. Pueden adorar ángeles porque están en el mismo rango del Señor. Todos fueron, es más, Él fue el que los creó. Él fue, yo me quería centrar en eso hoy. Entonces, ¿quiénes? Esos arquitectos de maldad. Cada que usted escuche la palabra arquitectos, él mismo lo va a asociar. Va a poner alerta. ¿Dónde está el demonio? Pues, para partirlo. ¿Cierto? Los arquitectos de maldad son los que están interesados en ¿qué? En armarle la murga, diría mi primo el marihuanero, en armarle la murga a usted para que usted viva como maluco, para que usted diga, no, definitivamente el evangelio no sirve. Entonces hoy Dios le quiere decir a usted que el que creó esos tronos, que el que creó esos dominios, que el que creó esos arquitectos o archeo, principados, ¿quién fue? Cristo. ¿Y Cristo es qué? El ícono, la imagen de Dios, y Él está interesado en que usted y yo, ¿a quién miremos? ¿Al ícono, a la imagen? ¿Yo para qué me voy a poner a mirar para otro lado? ¿Para qué voy a cambiar de ícono? A mí me gusta, en estos días nos pasó algo en el computador de acá de la iglesia, y eso se actualizó solo, y esas imágenes que están ahí, ¿cómo se llaman? Íconos. Y entonces primero unas carpeticas de cierta forma, y cuando eso se volteó a mí me rayó. Yo ahí, ¿y esto qué? De hecho, yo llamé a Johnny y le dije, Johnny, ¿usted prendió esto? ¿Qué, parcero? ¿Cómo fue que usted qué hizo? Y Johnny todo le dice, pastor, yo no sé, yo no fui. Yo, a mí que me esculque. Y ahí mismo llamé a mi esposa. Amor, ¿qué hizo en el computador usted? Vea? Cuando le cambian a uno el icono, ¿uno qué hace? Se confunde, se extraña. ¿Y Dios qué quiere hacer con usted y conmigo? Que no nos pase lo que le estaba pasando a los colosenses, que les cambiaron el icono y entonces los estaban ¿qué? Desviando de la fe. Al cambiarle el icono les desmontaron todo lo chocolatearon, todo lo que ellos ya tenían establecido, se lo cambiaron. Y Dios que dijo, venga, vamos a organizarnos y yo les voy a mostrar a ustedes por dónde es que es. Reorganícese, papá. Vuelva, este era un Windows 10, él solito se actualiza. Y al actualizarse, entonces el icono simplemente se le dio la vuelta. El Señor Jesús está haciendo eso con usted y conmigo. Y entonces nos coloca estas 4 características. Le puede llegar a usted el arquitecto que le quiere desmontar a usted su vida y volvérsela a un 3. Hoy el Señor le dice, ese arquitecto es criatura. Y está vencido, porque ¿quién lo venció? Se lo voy a leer. Colosenses capítulo 2, verso 14 dice, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola en medio de la cruz, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los ¿qué? Verso 15. ¿Despojando a los qué? Dice, y despojando a los principados. ¿A quiénes? ¿Y a quién más despojó? Dale que lo lea. Se lo voy a leer pues. Estamos leyendo de 4 aspectos espirituales que el Señor necesita que usted tenga claro para que pueda mirarlo a Él. Principados son ¿qué? Archei, que son los que le organizan a usted la vida para dañársela. Detrás de esos arquitectos principados hay una cosa que se llama potestades, que esas potestades son los que ejecutan, son los soldados rasos, los que ejecutan ese desorden. Y en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 15, dice, y despojando a los principados, o sea, a los que organizan, y a las potestades, o sea, a los que ejecutan, dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz.
El Señor le está diciendo a través del apóstol Pablo a esta gente de Colosas, no se dejen engañar. Consuman más carne. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Miren el ícono. Miren a Jesús. Cuando se mira a Jesús, entonces, ¿qué se mira al Cristo resucitado? ¿Qué se mira en él? ¿En él se mira la cruz? No. En él se mira la gloria de Dios, lo que él hizo, él triunfó. Y como él triunfó, ya no se quedó en ¿dónde? En la cruz. La cruz fue el elemento que Dios usó, la herramienta, la espada con la cual decapitó a la hueste de maldad, a las tinieblas, a la oscuridad. Eso fue con lo que Dios ejecutó el juicio, la cruz. Pero Cristo se quedó muerto, ¿no? Cristo resucitó. Él vive. Y como Él vive, entonces necesitamos usted y yo empezar a entender esto. Yo necesito entender que la imagen de Dios se llama Jesucristo. Así que cuando usted le pregunten, y por eso el Señor de Jesucristo le dijo a la gente, cuando le preguntaron los religiosos, muéstranos al Padre. Eso, yo me imagino ese cuadro, eso es una cosa loca. Usted se imagina a todos los religiosos diciéndole al Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor les dice, a ver, tontitos, hace rato me están viendo tontitos, a ver, bobis, todo este rato y no lo han visto. Y Felipe, ¿cómo estaba manifestando ahí? Religión. Religión. Pipe Cochero, aquí estoy. ¿Cuántas veces usted y yo hemos perdido el ícono, la imagen, la noción de quién es Dios? De hecho, hay gente cristiana que ni siquiera han visto la imagen de Dios. Amén. Y vamos a trabajar 8 versos, solamente podemos trabajar 1 y medio, después vamos a trabajar. Dentro de 8 días vamos a hacerlo. Dice aquí, porque en él fueron creadas todas las cosas, Colosenses 1:16. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, caen, sean potestades, caen en el nombre de Jesús. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por medio. Cuando se habla del medio, ¿qué es? Hay una máquina que inyecta plástico y esas sillas llegan y les meten una jeringa, una manguera con plástico derretido y se lo meten a unos moldes y llega y da la forma. Cristo es esa máquina que recibió la inyección del Padre, la ejecución del Espíritu Santo y ¡pra! Y chimplún. Eso no es sino. Y ahí mismo empezaron a salir las sillas. Yo me imagino ese show, ese espectáculo. Vamos a crear la Osa Mayor, la galaxia de Andrómeda. Dame tu fuerza, pega. Todo fue creado para el deleite y la gloria de Dios. En Él y para Él. Todo le alaba al Señor. Padre, gracias, Dios mío, por tu palabra. Señor, ayúdanos, Dios mío, por favor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a que todos los días nosotros podamos, Dios mío, seguir mirando y profundizando en los oráculos de ti, Señor. La Biblia. Gracias, Señor, porque en ella están los secretos que nosotros necesitamos. Hoy, Dios mío, ayúdanos a salir de este lugar renovados, sabiendo que no hay principado, sabiendo que no hay potestad, no hay gobernador de las tinieblas, no hay diseñador, Dios mío, ni siquiera los tronos que están arriba en el cielo pueden descender acá y meter su mano en nosotros, Dios mío. Nada, absolutamente nada nos puede tocar, Espíritu Santo de Dios, si tú no lo permites. Ayúdanos a entender que a ti, Dios de los cielos, te debemos reconocer, te debemos entender desde la resurrección, no desde la crucifixión, Señor. Porque en ti están reconciliadas todas las cosas, las que están acá en la tierra y las que están en los cielos. Para la mente humana, para los científicos, para la ciencia, es imposible creer que en este diminuto planeta, el Dios que creó el cosmos y todo lo que en ello hay,
se entregó para que a través de la sangre de Jesucristo nosotros podamos tener reconciliación. Es imposible creerlo, nosotros lo creemos porque es por fe, Señor. Tu palabra nos muestra que la eternidad está en ti y para ti, y que la corona de la creación, de todo lo que tú creaste, somos nosotros, y que a ti te place tener relación con nosotros. Nosotros vamos a ir de este lugar, pero no de tu presencia. Ayúdanos a entender, por favor, que nuestra mentecita limitada por lo menos perciba el toque de tu gracia, Señor Jesucristo. Por lo menos percibamos el toque, un pincelazo pequeño de lo eterno y de lo profundo que eres tú para con nosotros. Que estas verdades eternas que nosotros estamos aprendiendo, Dios mío, las podamos transmitir a otras personas, y que aunque el enemigo quiera venir como un río a desmontar nuestra vida de ti, a tumbarnos al piso, tú levantarás bandera por nosotros en Cristo nuestro Señor y Salvador.